Eh, Zabulón. Muy poco oímos el nombre de Zabulón. ¿Conocen ustedes alguna persona, algún hermano que se llame Zabulón? No recuerdan. A ver, es que los nombres más famosos son Jacob, José, Rubén, Abraham, Isaac. Son nombres, pero de Zabulón es muy difícil escuchar el nombre de Zabulón. En la Biblia habla muy poco de Zabulón, hermanos. La Biblia habla muy poco de Zabulón, pero eso poco que nosotros entendemos de la Biblia lo vamos a poner en análisis para que cada uno de nosotros nos llevemos una enseñanza acerca de quién fue Zabulón. Hoy empieza el segundo mes de que se van a estudiar las 12 tribus, más bien los 12 patriarcas, de las cuales descendieron las 12 tribus de Israel. Y me gustó el versículo que nuestros hermanos buscaron para ilustrarnos, que está en Oseas capítulo 5 y versículo 9 en su segunda parte. Si gustan ir a Oseas. Dice en la segunda parte: en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Y lo vi muy bonito porque nos enseña muchas cosas. Si lo analizamos, dice en otra versión, dice: en las tribus de Israel di a conocer el destino, dice, o el futuro. Y esto es bien importante. Fíjense lo que dice esa versión. En las tribus de Israel hizo conocer el futuro. En la versión que nosotros tenemos dice hice conocer la verdad, y abre un panorama muy grande, hermanos, porque entonces las 12 tribus de Israel son las que dan la pauta al futuro que ahora estamos viviendo, y el futuro que todavía viene, está por venir. Cada una de las 12 tribus tiene algo de especial, y las 12 tribus de Israel están marcadas para recibir cada una de ellas un premio. En el libro de Apocalipsis, cuando nos relata el sellamiento de las 12 tribus de Israel, pues vemos que de ellas son escogidos pues los 12,000 señalados. Y bueno, es necesario saber entonces qué se hablaba de primero de los patriarcas y después de lo que son sus descendencias. La descendencia en este caso de Zabulón. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 30, versículo 20, hermanos, acerca del nacimiento de Zabulón. Dice: dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Zabulón significa, hermanos, exaltado. Eso es el significado de Zabulón. Pero haciendo una investigación un poquito acerca del nombre de Zabulón, me di cuenta, hermano, bueno, sí, lo exaltan a Zabulón por ser el 6.º hijo de Lea, pero también por las palabras que dice al principio
El versículo 20, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. También se puede referir a que en ese momento Lea exalta a Dios, porque lo primero que dice ella es, Dios me ha dado una buena dote. También investigando la palabra dote, me encuentro que también significa regalo o porción, porque a Lea le fueron nacidos, hermanos, 6 hijos. Quiero relatar un poquito lo que dice Génesis 35. If I speak very fast, let me know so I can speak slowly. Okay, let's go. Génesis 35, versículo 23 al 26, que es el nacimiento de los hijos. Y eso es bien curioso, hermanos. Fíjense cómo se dieron las cosas. Miren, 35 del 23 al 26 dice, los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob. Después nació Simeón. Después nació Leví. Después nació Judá. Después nació Isachar. Y después nació Zabulón. Esos son los hijos de Lea. Después vienen los hijos de Raquel. Esos hijos de Raquel fueron José y Benjamín, perdón. Y luego vienen relatados los hijos de Bila, que fue la sierva de Raquel, que fueron 2, Dan y Neftalí. Y luego vienen los hijos de Silpa, que fue la sierva de Lea, que fueron Gad y Aser. Dice, estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Si seguimos la línea de nacimientos de todos los que nacieron así uno por uno, incluyendo primero los de Lea y después los de la sierva Silpa y luego los de Bila y luego los de Rachel o Raquel, Zabulón fue el 10º en nacimiento. ¿Sí? Fue el número 10, fue el 10º. Y vamos a platicar un poquito de las circunstancias. Les digo que les he dicho que me gusta relatar un poquito la historia de lo que estaba sucediendo en el momento en que estaba naciendo Zabulón, para saber cómo fue su nacimiento, por cuál fue su nombre y qué es lo que viene a través de los descendientes a hacer, hermanos. ¿Sí se acuerdan que un día hablamos acerca de los nombres? Y dijimos que los nombres, el nombre que se le da a una persona significa algo que estaba sucediendo en ese momento, pero también lo que Dios quiso dar a conocer a través de ese nombre. ¿Qué estaba sucediendo en el momento en que Zabulón nace? Vamos a ver un poquito Génesis capítulo 30. Era, hermanos, una lucha entre Lea y Raquel. Una lucha que se trataba de ganar, de ver quién era la mejor esposa para Jacob. Y por supuesto, porque no estábamos hablando de la época en que pues no querían tener hijos. Ahora ya no quieren tener hijos las mujeres, pero en ese tiempo la mejor mujer era la que tenía más hijos, la que le daba más hijos al hombre. Y entonces nos encontramos en esas circunstancias. Vamos a leer Génesis capítulo 30. Y vamos a ver el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver esta lucha. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo,
¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios ha contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? ¿Quién estaba venciendo en este momento, según esta? Raquel. ¿Sí? Porque le dio a su sierva Bila, y entonces dice, yo le estoy ganando a mi hermano. Por eso dice, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo y llamó su nombre Dan. Dice el versículo 8, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre de Neftalí. Después vamos a ir leyendo, dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz. ¿Quién había dejado de dar a luz? Lea. Dice que tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Todas esas cosas, todos esos nombres que les pusieron es lo que estaban pensando y haciendo las mujeres, o lo que sentían las mujeres en ese momento. Dice el 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Sí, hermanos, miren, porque en realidad todos nosotros decimos que Jacob amaba mucho a ¿quién? A Rachel. Pero en realidad la esposa era ¿quién? Lea. Era Lea. La primera esposa era Lea. Por eso la expresión de Raquel reclamándole a Lea, que le dijo, no solamente te has llevado a mi marido, sino que también ahora te quieres llevar las mandrágoras de mí. Como peleando, ¿no? Eran contenciosas las dos mujeres. Cada una se quería llevar lo mejor. Cada una quería ser la principal. Una por ser la primera esposa y la otra por ser la más amada. Versículo 16 dice así. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Aquí vemos, hermanos, que Jacob había tomado una costumbre de habitar más con Rachel que con Lea. Y sin embargo, Lea era la que le estaba dando más hijos a Jacob. Vamos a ver, dice el versículo 17, y oyó Dios a Lea. Fíjense cómo esto, ¿no? Cómo las mujeres le dan, reconocen a Dios el que las está ayudando. Y dice, y Dios dio a Lea, oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isachar. Imagínense, ¿no? Yo digo, es voluntad de Dios. Por eso digo que en los nacimientos de los hijos de Jacob Dios tuvo mucho que ver, así que ya estaba planeado.
Y Lea reconoce esto. Y Lea reconoce que le ha dado hijos a Jacob. Y también reconoce de parte de Dios y por parte del esfuerzo que hizo en darle a su sierva a Jacob. Dios, fíjense cómo piensa Lea. Dios me ayudó porque yo le di mi sierva a mi marido. Dice el versículo 19, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Pensó ella que a partir de que ahora le había dado 6 hijos a Jacob, entonces su marido ahora iba a habitar ¿con quién? Con ella. Esas eran las circunstancias del momento en que nace Zabulón, hermanos. Una lucha tremenda entre las dos mujeres para ver quién era la que le daba más hijos a Jacob. De ahí en adelante, bueno, pues no se encuentra muchas cosas a Zabulón. Sin embargo, hermanos, por lo que viven las tribus, por lo que viven sus descendientes, vemos un poquito del carácter que tenía Zabulón. Zabulón, hermanos, pues no se menciona mucho en la Biblia, sino su nacimiento. Una de las tribus que salieron de Egipto, Números 26, vamos a leer un poquito y vamos a ver qué es lo que estaban haciendo en estos momentos la tribu de Zabulón. Números 26. Una buena cantidad de familias, hermanos. Y era una tribu muy pequeña. Sin embargo, fíjense nada más la cantidad de familias que tenía. Dice, los hijos de Zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los sereditas, de Elón, la familia de los elonitas, de Jaleel, la familia de los jalaelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellas 60.500 familias que salieron. Una buena cantidad de gente que salió de Egipto. De la tribu no se registra que ha participado por mal o bien en cualquiera de los eventos de la errante o la conquista de la parte errante de Israel o la conquista. No se menciona mucho. Dice, la declaración de Josefo es probablemente la principal correcta, que llegó a un lado del lago de Genezaret y por el otro lado el Carmelo y el Mediterráneo. En el sur fue limitada por Isaacar ya cuando se establecieron, que yacía en la gran llanura o valle de Sison. En el norte tenía Neftalí y Aser. Por lo tanto, a distancia desde el centro de gobierno, Zabulón permanece a lo largo de la historia, con una excepción, en la oscuridad que envuelve el conjunto de las tribus del norte. Esa excepción, sin embargo, es notable. La conducta de la tribu entre la lucha con Cis. Ahorita vamos a ver esos detalles. Y vamos a ver que también dentro de la tribu de Zabulón nació un juez. Bueno, vimos entonces que 60.500 familias de los zabulonitas salieron de Egipto, de acuerdo a Números 26-27. Pero también, hermanos, vamos a ver esto. ¿Cuál fue la bendición de Jacob a Zabulón? Génesis 49:13. Vamos a ver esto. Génesis 49:13. Dice a Zabulón: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón.
Nosotros vamos a ver unos mapas aquí, hermanos, vamos a ver unos mapas. Aquí está cuando, antes de que la tribu, más bien la tierra de Canaán fuera conquistada. Aquí podemos ver qué tribus estaban aquí. Estaba, por ejemplo, los filisteos, estaban los amonitas, los galaditas, ¿quiénes más? Los kenesitas y varias tribus amalecitas. Aquí están los amalecitas. Así estaba distribuida la tierra antes de la conquista. Después de esto vemos a las tribus distribuidas en la tierra de Canaán y vamos a ver dónde está Zabulón. Aquí tenemos a Zabulón. Zabulón abarca, aunque algunos mapas como este que vamos a ver enseguida, aunque algunos mapas mantienen a Zabulón encerrado entre Aser, Neftalí, entre Isachar y entre Manasés como límites. Por la bendición, esto lo menciono por la bendición de Jacob, que dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Esto fue como quedaron, pero por la profecía, porque la profecía era lo que estaba marcando esto, entonces vino a darse un poquito más lo que vemos aquí, que Zabulón, aquí está Zabulón, está abarcando desde este lugar, desde el monte Carmelo hasta el mar de Galilea. Todo esto de aquí estuvo viviendo Zabulón. Y Zabulón precisamente vino a habitar, fue una de las tribus, ahorita lo vamos a ver, una de las tribus que estaban bien pegadas al mar y que ellos, hermanos, fueron unos muy buenos navegantes. Fueron muy buenos navegantes. La tribu de Zabulón fueron los nuevos navegantes precisamente por la bendición que les dio Jacob a sus hijos. Bueno, otra cosa que encuentro yo cuando estudio acerca de Zabulón es que se dice que fueron diestros para la escritura. ¿Sí? Cada tribu tenía una cualidad. En este caso encontramos que Zabulón, los hijos de Zabulón se dieron mucho a escribir, eran muy buenos para escribir. Y lo vemos eso precisamente en Jueces capítulo 5 versículo 14. Dice Jueces 5:14, a ver si me ayudan en alguna otra versión que tengan ahí. Dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalec en pos de ti, Benjamín por tus pueblos, de Marquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Cuando dice vara de mando, en otra versión dice los que tenían el lápiz para escribir. Así dice exactamente. ¿Cómo dice, hermano, en su versión? Los que solían manejar un son de escribir. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra en hebreo, que significa plumilla para escribir. Entonces fueron buenos escritores, aunque en esta versión dice los que tenían vara de mando. Bueno, eso es uno de los aspectos que yo veo de Zabulón, que pues eran buenos para escribir, y no sé qué harían, no se sabe mucho de ellos, pero por algunos conceptos que vemos aquí es que fueron buenos para la escritura. Gracias, hermano. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros vemos de la tribu de Zabulón es que fueron escogidos por Moisés para pronunciar la maldición.
¿Qué maldición? ¿Se acuerdan que antes que muriese Moisés los llamó a todo el pueblo de Israel y les dijo lo que eran la maldición y la bendición, hermanos? Que les leyó lo que eran las bendiciones y las maldiciones. Vamos a verlo allá en Deuteronomio capítulo 27. Antes les llama y les dice que antes de entrar a la tierra de Canaán les iban a leer las bendiciones y las maldiciones de acuerdo a su comportamiento. Deuteronomio capítulo 27. Y lo vamos a leer en el versículo 11 en adelante. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isachar, José y Benjamín. Fíjense quiénes iban a estar allí para bendecir al pueblo. Y estos, versículo 3, estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces dividen a las tribus sobre los dos montes. Uno sobre el monte Gerizim y otro sobre el monte Ebal. Unos para bendecir al pueblo de Israel y otros para maldecir. No para maldecirlo, sino para leer lo que iban a hacer, las maldiciones, en dado caso de que ellos tomaran el rumbo que quisieran. Y entonces se empieza a decir, dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Y entonces, hermanos, una serie de maldiciones que pronunciaron los levitas. Y entonces en el capítulo 28 ya nos empieza a decir las causas, las bendiciones, si el pueblo de Israel obedecía, o las maldiciones en dado caso de que el pueblo de Israel desobedeciera. Y Zabulón fue escogido para decirles a los del pueblo de Israel ¿cuáles? Las maldiciones. Es tremendo esa. Yo siento una gran responsabilidad, hermanos, si alguien me pusiera a decir: maldito serás si esto hay, esto y esto y esto. Porque no sé, no estamos acostumbrados a decir maldiciones, o decirle a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro hermano: vas a ser maldito si esto haces. No sé si ustedes se atrevan a decirle a sus hijos: serás maldito si esto y lo otro, serás maldito si esto y lo otro. Es difícil, a lo mejor sí, pero le pensaríamos en maldecir, porque la maldición de un padre sobre sus hermanos, sobre sus hijos, ¿qué tan importante es, hermanos? ¿Qué tan importante es la maldición o la bendición de un padre para sus hijos? Eso se cumple. Cualquier maldición o bendición de un padre a los hijos se cumple. Jacob temió cuando iba a recibir la bendición de su padre. Sí, así es. Todo. Por eso todo mundo peleaba, como dice nuestro hermano, peleaba la bendición. Porque una bendición significaba que te iba a vivir bien. Que te iba a vivir bien. Bueno, vamos a leer precisamente otra vez a Moisés bendiciendo a la tribu de Zabulón. Pero ahora en Deuteronomio capítulo 33 ya estaba por morir Moisés. Y en este famosísimo canto les dice algo.
33, 18. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieras. Así les dijo. Esa fue la bendición pequeña, hermanos, pero que denota que la tribu de Zabulón iba a ser una tribu, ¿cómo, hermanos? Alégrate. La palabra alégrate, hermanos, en hebreo, en la cual viene, no solamente significa lo que nosotros leímos aquí, alegría, sino también significa ánimo pronto. ¿Sí? Ánimo pronto, es decir, presteza. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se relaciona con algo que era la tribu de Zabulón. Porque esas bendiciones, hermanos, iban a llevarse a cabo cuando las tribus en este caso, las tribus de Zabulón, saliera o hiciera cualquier cosa, saliera o hiciera afuera de su terreno, de su territorio, cualquier cosa. ¿Cómo se iban a comportar los hijos de Zabulón? Y lo vamos a ver. Vamos a recordar un poquito antes de ver esto. Vamos a ver las habitaciones de Zabulón. Josué 19, vamos a ver esto de los mapas. Vamos a ver Josué, capítulo 19, la suerte que le tocó, la suerte de la tierra que le tocó a Zabulón. En Josué capítulo 19, en el versículo 10 y 11. Dice: la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hasta el occidente a Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Aquí lo alcanzamos a ver. Desde aquí, desde estos lugares hasta este arroyo. Vamos a ver si tenemos un mapa más claro. Aquí está pero ya es de la división de las dos del imperio de David y Salomón. Aquí la tenemos encerrada, la tribu de Zabulón. Aquí habitaba Zabulón. Sus familias, como decía yo, hermanos, históricamente se ven, a pesar de que era el territorio de Aser, Zabulón se había extendido hasta este territorio de acá y hasta el lago de Genezaret. Todo esto de acá, todo esto así estaba regada la tribu de Zabulón. Bueno, ¿qué dijimos de Zabulón en la bendición de Jacob, hermano? Que iba a ser que alégrate en tus salidas, le dice. Decía que la palabra alegría no solamente significaba así, estar alegre, sino también significaba ¿qué? Presteza, ¿verdad? Ánimo pronto. Y lo vemos aquí. Dice que Zabulón también es recordado porque nunca se rendía en la batalla, hermano. Y era el que tenía más ánimo para salir. Vamos a ver el primer libro de las Crónicas 12:33. Primer libro de las Crónicas 12:33. Primer libro de las Crónicas 12:33 dice: de Zabulón 50,000. Estamos viendo quiénes ayudaron a David cuando lo querían poner como rey. ¿Se acuerdan que el problema que tenía David con Saúl? Y ya lo querían nombrar rey y se fueron con él mucha gente. Y una de las tribus que fueron con David fue Zabulón. Y vamos a ver qué característica tenía la tribu de Zabulón. Dice:
De Zabulón 50,000 que salían a campaña. ¿Cómo salían a campaña, hermanos? Prontos para la guerra, dice, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin qué, hermanos, sin doblez de corazón. Es decir, ¿cómo salían a la guerra los de Zabulón? Sin miedo, hermanos, dispuestos a lo que fuera. Y era de las tribus que eran, vamos, pues vamos, y los vamos a derrotar, sí, los vamos a derrotar, y vamos adelante. Y fueran los primeros con doblado ánimo. Sí, no se les doblaba el corazón, eran valientes, hermanos. Por eso esto lo registra la Biblia, porque dice de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y eso se viene a cumplir, es una bendición. Es una bendición que pronuncia Moisés para la tribu de Zabulón. Eran buenos, no se rendían ante la batalla. Muy bien. Pero también, hermanos, tenían otra característica. ¿Qué encuentro? Nosotros cuando leemos en la palabra de Dios que había un lugar en Asia, a ver si alguien se acuerda, yo creo que sí, rápidamente, que era muy dadivosa, hermanos. ¿Quiénes eran esos hermanos? Macedonia. Los filipenses, ¿no? Sí. Que eran bondadosos, dice, y recibir de ustedes son filipenses, dice, lo mejor cuando necesitaba. Bueno, estos de la tribu de Zabulón, hermanos, eran de mano libre. ¿Sí? Eran dadivosos. Ellos no se, pues vamos, a ver cuántos hay allí. No, ellos agarraban y daban. Esto está registrado en la Biblia. Dice primer libro de las Crónicas, capítulo 12, y en el versículo 33. Perdón. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12 y versículo 40. Dice, también los que eran vecinos estuvieron cuando llegaron con David, dice, y también los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyas y ovejas en corta, ¿no? En abundancia, hermanos. También Zabulón era una tribu que le gustaba dar. Sí, había ese ánimo para Zabulón, siempre era, vamos a dar, sí, vamos a dar, ¿cuánto damos? Y no contaban lo que daban, vamos, en abundancia, todo daban. Es algo bonito, hermano. Yo veo algo bonito de la tribu de Zabulón, algo que nosotros debemos de imitar, de aprender. Porque dice que Dios ama a quién, hermanos? Al dador alegre. ¿Sí? Al dador alegre. Y miren, si ustedes se fijan en el territorio de Zabulón, ¿cuánta tierra tenía Zabulón, hermanos? ¿Cuánta tierra tenía Zabulón? Era la tercer tribu más pequeña, que era la de Dan, la de Benjamín y luego la de Zabulón. Benjamín está más bien todavía. ¿Sí? Dan. Vamos a decir que entre Zabulón estaba entre la segunda y la tercera tribu más pequeña. Digo, bueno, lo que pasa es que aquí Dan tenía dos territorios. Si vemos el territorio de Dan del norte y luego el territorio de Dan del sur. Pero creo que la segunda tribu más pequeña o la primera tribu, pues si lo vemos en territorio, creo que sí. No, sí, porque Dan tenía... Zabulón. Compartía fronteras con Isaacar. Imagínense, ¿no? Pero así de pequeñitos, pero eran bien dadivosos, hermano. A mí me da gusto de ver hermanos que se sacan el dinero y dan así, órale, hermanos, ¿cuánto se necesita?
Y yo me he dado cuenta que los que más son desprendidos son los que más tienen. Yo sé, los que más son desprendidos son los que más tienen. Los que menos tenemos son los que somos más amarrados. Y Zabulón tenía la abundancia, ¿porque qué? Porque dice la Biblia, versículo 40, dice: también los que les eran vecinos a Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque había en Israel alegría. Bueno, eran dadivosos los de la tribu de Zabulón. Pero también, fíjense, hermanos, que veo otra característica. Una característica bonita que fue que eran humildes. Eran humildes. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, que los de Zabulón, cuando se dieron cuenta de que estaban mal, ¿se acuerdan de quién era el rey que estaba en ese tiempo, que estaba a punto de morir, hermanos? Ezequías. Y Ezequías, nos cuenta la Biblia que Ezequías restableció el culto, hizo la celebración de la Pascua, dice aquí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Y organiza el servicio de los sacerdotes y los levitas. Pero cuando llama el rey Ezequías, hermanos, y manda a todas las tribus a que volvieran a la ley, a que regresaran a los caminos del bien, una de las tribus que inmediatamente, hermanos, respondieron al llamado al arrepentimiento y a volverse a la ley de nuestro Dios, fue precisamente esta tribu de Zabulón. Lo vemos en el versículo 11. Dice, versículo 10 para ver, hermanos, el contexto. Dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron. ¿Y qué, hermanos? Y vinieron a Jerusalén. Vinieron a Jerusalén. Se humillaron estos de la tribu de Zabulón. Y es bonito, hermanos, saber que a pesar del desequilibrio que tenían en ese tiempo las tribus de Israel, se sometieron, se humillaron y acudieron al llamado del rey a la celebración de la Pascua. Y por esos acontecimientos y por la bendición, ya le hemos dicho, lo venimos diciendo, que por esa bendición, por esa misericordia que tuvo Dios para con las 12 tribus de Israel y para con los patriarcas, a pesar de lo que fueron. Porque, vuelvo a repetir, hermanos, la Biblia, una vez me dijeron: pues la Biblia habla bien de los que están escritos allí. Y yo dije: no, ¿cómo creen? ¿Cómo va la Biblia a hablar de puras cosas buenas de los que están escritos ahí? Si habla puras cosas buenas de las tribus, hermanos, habla puras cosas buenas de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Habla la verdad, porque la Biblia es la verdad. Y así como habla de las cosas buenas, hermanos, habla también de las cosas que fueron malas de cada uno de los participantes de la historia del pueblo de Israel. Y de eso tenemos que aprender. Imagínense si hablaran cosas buenas, puras cosas buenas. ¿Habría enseñanza? No hay enseñanza, hermanos. Vuelvo a exaltar el versículo de este mes, que está en Oseas 5:9. En las tribus de Israel hice conocer verdad. Es verdad. De eso aprendemos. Y por esa bendición, pues fueron merecedores de que 12,000 de ellos van a recibir un privilegio de ser resucitados primeros.
cuando venga el Señor Jesucristo. De esos 12,000 de la tribu de Zabulón, de acuerdo a lo que nos dice el libro de la Revelación. Después hace la primera vez que hablamos de Rubén, hermanos, hace un mes. Después del culto platicábamos con mi esposa y dice, le platicamos de cómo era Rubén y vimos de las cosas tan tremendas que hizo Rubén, ¿no? Y cómo fue capaz de no defender a su hermano. Pero me dice mi esposa, mira, es plan de Dios. Todo esto es plan de Dios, porque si Rubén lo hubiera permitido o lo que pasó, descuidado, lo que ustedes quieran, no hubiera permitido que sus hermanos vendieran a José a Egipto, José no hubiera rescatado a su familia. Y no hubiera pasado nada de lo que pasó. Simplemente por algo que Rubén o hizo o no hizo, o dejó de hacer. Cualquier cosa. Pero estaba marcado el camino ya de parte de Dios para que el pueblo de Israel saliera de Egipto y se cumpliera la profecía que fue hecha a Abraham cuando le dijo: he aquí que tu simiente va a estar 400 años sirviendo como esclavos en un país extranjero. Y se cumplieron, nada más por el simple hecho de que Rubén no hizo algo. Y digo, pues increíble, porque cualquier cosa que haya pasado también, aunque sea mínima, en la tribu de Zabulón, nos damos cuenta que se ve reflejada en nuestras vidas ahora, hermano. Se ve reflejada. Y nosotros estamos aquí gracias a que existió también una tribu que se llamó ¿cómo? Zabulón. Increíble. Y ya decía yo, pues como le dijeron del Señor Jesús, cuando venía de allá, dijo: de Nazaret vendrá algo bueno. Vienen muchas cosas buenas. Uno de los jueces, decía yo, uno de los jueces que gobernaron en la época de los jueces a todo el pueblo de Israel, porque en ese tiempo no había la división que después se vino a partir de Salomón, de los hijos de Salomón, estaban allí, y uno de los jueces gobernó todo Israel, que fue el nombre de este casi también no es muy conocido. ¿Han escuchado el nombre Elón? No mucho. Sí, lo escuchamos porque nos han contado de los jueces. Pero Elón, hermanos, a ver si lo alcanzamos a ver aquí. No, creo que no. Elón, aquí está. Elón fue de la tribu de Zabulón. Y después, viendo este mapa, hermanos, yo de repente no usamos mucho la geografía, pero viendo este mapa, cómo bien estuvieron distribuidos todos los jueces que gobernaron a Israel. Increíble, ¿no? Fíjense este mapa, este mapa nos dice los lugares donde fueron originarios los jueces que gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. Aquí vemos de los que alcanzo a leer aquí es Otoniel, ¿quién más veo aquí? Débora, no alcanzo a ver bien porque aquí está Gedeón, aquí está Elón, Débora, no veo otra, no veo otro. Todos esos habitaron en Israel, y miren la perfecta distribución de los jueces en los tiempos. Bueno, Elón fue uno de los jueces y fue Zabulón. Es una bendición para la tribu de Zabulón, que a pesar, como decía yo, que no se menciona mucho, Zabulón no es un personaje que, digamos, hasta ahora, a nuestra fecha, haya destacado dentro de las tribus y que veamos muchos zabulones aquí sentados. No, pero la enseñanza que nos deja esto poquito, hermanos, nos hace ver del carácter de Zabulón
de lo que le enseñaron a sus hijos y de lo que vino a ser suficiente para que nosotros estemos aquí, dentro del pueblo de Dios, y que estaremos gobernados también, pues, por ellos, por los patriarcas y por los apóstoles. Bueno, gracias hermanos, espero que esto poco que estudiamos de Zabulón pues nos haya hecho reflexionar un poco acerca de nuestro carácter y de las cosas que nosotros tenemos que modular para ser unos buenos hijos de Dios. Aunque sea, ¿verdad? Aunque sea en el libro de la vida, aunque no se mencionen muchas de las cosas, pero que estemos, aunque sean poquitas, pero esas poquitas que sean buenas y nos den entrada al reino con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.